Yo pienso que lo peor que le puede pasar a una persona que está caminando en los caminos del Señor es acostumbrarse a la palabra. Es que hemos escuchado tanto este evangelio y nos parece precioso, y escuchamos homilías y escuchamos reflexiones preciosas que nos dicen que en este evangelio está contenida toda la Sagrada Escritura y el proyecto del reino de Jesús. Podría perderse la Biblia y en este evangelio está contenido toda la propuesta salvífica del Señor. Y nos vamos acostumbrando a cosas como esas. Pero ¿cuándo vamos a entender que lo que el Señor ahí nos está pidiendo es una transformación de la vida, conversión del corazón? Lo que el Señor nos está pidiendo en el evangelio es que nosotros seamos capaces de una vez por todas de entender que llegó la hora del cambio. Padre, ¿y cómo puedo yo empezar a cambiar? Y el Señor te coloca un panorama por delante. A los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que están desnudos, a los que están enfermos, a los forasteros, a los que están en la cárcel. Y pareciera que la ruta que nos estuviera trazando el Señor, venciendo la tentación de que esta palabra se nos vuelva paisaje, la ruta que nos traza el Señor es descentrándonos de nosotros mismos y poniéndonos por delante a las personas menos favorecidas. Algún espiritualista, algún experto en espiritualidad decía una cosa muy bella: los escalones para subir al cielo son los otros en su necesidad, y hay que empezar a escalar a través de ellos a esa propuesta de salvación. Alguna vez leí un artículo muy interesante de un caso que se presentó en los Estados Unidos hace muchos años. El título de este artículo era este: el caso de los 38 espectadores. No sé si alguno de ustedes conoce ese caso o lo ha leído, pero hace referencia a una mujer que una noche salía de su trabajo por una de esas calles solas, frías, en invierno de los Estados Unidos. La mujer, cuando sale del trabajo, se dirige a su casa y cuando menos piensa ve a un hombre que la empieza a perseguir. La mujer aligera el paso para llegar a su casa y cuando menos piensa, este hombre se le va encima, estando ella ya cerca al edificio donde vivía. Y el hombre empieza a apuñalarla. La mujer empieza a gritar y empiezan a encenderse las lámparas, las luces del edificio. El hombre sale corriendo cuando ve que se empiezan a encender las luces. La mujer se empieza a arrastrar hacia el edificio y el hombre llega y termina de rematarla. Empieza la investigación y cuando están investigando el caso se dan cuenta, después de estudios meticulosos, que 38 personas, espectadores, vieron lo que sucedió con esta mujer. El caso empieza a ser muy exaltado en la prensa, en el periódico, porque es visto como uno de los casos más terribles de indiferencia. 38 espectadores y ninguno hizo nada. Usted y yo no seremos el espectador número 39 o el 40 o el 41, el 42, el 50, el 70, el 90, cuando también frente a nuestros ojos
ustedes y yo vemos realidades como la de esa mujer, como también ustedes y yo vemos al que tiene hambre, como también ustedes y yo vemos al que tiene sed, como también ustedes y yo vemos gente que no tiene ropa y nuestros closets a estallar, como también ustedes y yo vemos gente que está en la cárcel y enfermos, y nosotros como aquellos espectadores prendiendo la luz en la comodidad de nuestras habitaciones, permanecemos indiferentes. Dios nos va a pedir razón de eso. Dios nos va a preguntar por qué fuiste un espectador frente a tal persona, si esa persona también estaba pasando necesidad. Y por eso, queridos amigos, la cuaresma es eso. La cuaresma es que usted se haga consciente de que si usted es un bendecido, un poquito más que otra persona, haga algo más de lo que el mundo está haciendo. Y por eso la cuaresma es un reclamo extraordinario. No se lo cuente a nadie, vaya usted solito. Si tiene que coger su carro sin que nadie se dé cuenta, dirigirse a alguna fundación, alguna casa, algún hogar, algún asilo, alguna parroquia, a hacer en silencio su obra de caridad, hágala. Pero hay alguien como aquella mujer abandonada, sola, desprovista de todo, que está pasando necesidad. Y usted y yo no podemos ser un espectador más. ¿Qué es cuaresma? Es que usted diga: voy a romper esa dinámica de la indiferencia. Elie Wiesel decía: lo contrario del desamor no es el odio. Lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la indiferencia. Cuando usted es indiferente, está yéndose en contra de una realidad más terrible que el mismo desamor. Y por eso somos invitados, queridos amigos, a vencer la indiferencia desde nuestras realidades más cercanas, en su casa. En su casa. ¿Qué personas en mi casa pueden tener una necesidad? ¿Qué personas en mi familia pueden estar como aquella mujer levantándome la mano? ¿Qué personas en mi edificio pueden estar pasando por dificultades? Déjenme les digo algo y ustedes me lo van a creer. Aquí en la parroquia hay personas a las que les damos mercados. ¿Ustedes creen eso? Aquí hay personas a las que asistimos con mercados. ¿Por qué, padre? Porque se quedaron en una casa grande que por alguna circunstancia llegó a sus manos, pero fueron personitas abandonadas que no tienen con qué pagar una administración, y si la pagan no tienen con qué comer. Y me perdonan que les diga eso, pero en el edificio donde usted vive puede haber una persona que no tiene con qué comer, puede haber una persona que no tiene con qué comprar medicina. Puede haber una persona que no tiene quien la lleve al médico. Y todo el mundo piensa que aquí vivimos muy bien, pero aquí hay personas que también son simplemente objeto de miradas de unos espectadores que permanecemos indiferentes. Que nos ayude el Señor en esta cuaresma y nos conceda la gracia de pellizcarnos para no ser el espectador número 39. Digan conmigo amén.